Buenas tardes, ingeniero. Sí, adelante, Jonathan. ¿En qué parte hemos quedado para no saltar o equivocarnos? En gráficos. A ver, gráficos, ¿de qué será? ¿De variable datos discretos o datos continuos? A ver, puedes revisar tus apuntes. Estaba dando ejemplos de frecuencia relativa y absoluta. ¿Con qué tipo de datos? ¿Me puedes recordar? ¿Con qué tipo de datos? Discretos, sí. Cualitativos discretos, ingeniero. Sí, ingeniero. Ah, discreto, ya. Entonces estábamos haciendo gráficos mediante segmentos verticales, ¿no? Para graficar la frecuencia absoluta puede ser, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, en función de Y sub I, ¿no? Entonces lo hacíamos mediante segmentos verticales. También decíamos que podíamos representar mediante rectángulos verticales de la misma amplitud de la base. A ver, entonces, vamos a terminar esto. Entonces dijimos que una muestra se puede clasificar en categorías de valores, puede ser, podemos inventarnos 1, 2, 3, 5, pues 6, digamos. Entonces, aquí tenemos la columna de repetición como frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. N sub I. Pongamos que se repite el número 1 10 veces. Esto 15 veces. Esto 20 veces. Y 20, 15 y aquí 10. Entonces dijimos que aquí podemos tener H sub I, frecuencia relativa, podemos tener H sub I por 100. Allí. Entonces, esta parte, bueno, aquí tendríamos que saber el total, sumar MI desde el primer nivel hasta el sexto nivel, será igual a 5, 10, a 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Entonces, N es igual a 9. N es igual a 90. Entonces, si divido 10 dividido por
90, 15 dividido por 90, etcétera. Así vamos completando esto. Y luego voy multiplicando 10/90 por 100. Por 100, ¿no? Así cada uno les puedo generar. Pero lo que me interesa es aquí en el subir. Hemos dicho cuántos datos mayores, menores o iguales que. Entonces, ¿cuántos datos menores o iguales que 1? No hay menor que 1. Entonces, ¿cuántos son? 10. Entonces, aquí N1 tendría que ser igual a 10. ¿Cuántos datos menores que Y2? Aquí está. Este es menor. Este es igual. Entonces, tengo que sumar esto. Sería N2 igual a 25. Después, ¿cuántos datos menores o iguales que 3? Este es igual, este es menor, entonces vamos sumando, aumentando hacia abajo. Voy a sumar eso. Puedes decir al anterior, el anterior es este. Más 20 sería 45. Y 3, 45. O puedo sumar 10 más 15, 25 más 20, 45, lo mismo. ¿Cuántos datos menores o iguales que 4? 4 igual, 3 menor, entonces sumamos todos esos datos. O al anterior, perdón, como hemos sumado esto, ya me he olvidado. Y nos hemos equivocado. 10, 25, 45, estará bien. 24, al anterior 65, ¿no? 65. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 también. Entonces aquí viene 5. Al anterior sumamos 15, sería 70. 15, 70, 90, 80. ¿Cuántos datos menores o iguales que 6? Todos estos, los de arriba, son menores y este es igual, por lo tanto sumamos todo y eso es 90. Decimos N6 igual a 90. Aquí hemos reproducido la cantidad de datos. Que se han sumado. Ya está. Y dividiendo por n, podemos llevar esta frecuencia absoluta acumulativa menor que podemos transformarla en frecuencia acumulativa relativa. O también podemos decir de convertirla en una frecuencia relativa porcentual. Hemos dicho que sus gráficos de estos serían semejantes. 1, 2, 3 semejantes. 1, 2, 3 semejantes. Lo que viene mayor que, igual, semejante. Entonces, yo puedo hacer gráficas
con las frecuencias acumulativas. Puedo hacer por un lado menor que, por otro lado puedo hacer mayor que, o sea, dos acumulaciones, mayor que. Entonces, frecuencias acumulativas menor que, mayor que. Yo voy a hacer menor que. Entonces aquí lo que consideramos es una función acumulativa y tendríamos una función acumulativa, o sea, una función entera mayor. Entonces, pongamos, aquí yo vuelvo a retranscribir la primera columna. O sea, la primera columna es esta. Primero pondremos esta. Es esta la primera columna. Entonces decimos, tengo que interpretar este primer resultado, decir y menor que 1. Después decir menor que 2. Perdón, estoy olvidando y menor que 2. Fíjense, esto tendría que ser más arriba, ¿no? Para mantener el orden. Entonces, aquí, aquí vamos a decir y menor que 1. Y menor que 2. Esto va aumentando. Y esto va a ser menor e igual que 1. Y mayor o igual que 2. 3. Mayor que 3. Mayor o igual que 3. Menor que 4. Y mayor e igual que 4. Menor que 5. Y mayor que 6. 5. Y menor que 6. Y ya no hay más. Decimos mayor igual que 6. Entonces aquí está incluido el 6. A ver, verificamos, ¿no? Nosotros hemos expresado la primera columna por desigualdades, recordando que y viene a ser una variable aleatoria discreta. Esa variable aleatoria discreta para el primer caso, aquí. Bueno, aquí y sub 1 no tenemos, ¿no? Cuando digo, aquí está el 1, aquí está el número 2, estamos aquí. Dice que y toma un valor que es mayor e igual que 1, pero es menor que 2, o sea que no está incluido 2. Entonces, cada vez eso ocurre, ¿no? Por ejemplo, aquí ya dice, este está incluido, entonces esto sería así, aquí podemos decir 3. El valor de 3 dice que no está, y es entero,
Entonces, el único valor que considera en esta desigualdad es 2. Aquí, 1. Entonces, va reproduciendo. Se reproduce en cada situación estos números de las categorías 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así se va reproduciendo. Aquí está 4. Esto está incluido y el 4 no está incluido. Así sigue 5, incluido el, a ver dónde estamos, el 4, aquí está nuestro lado. Esto no está incluido, ahora está incluido, este no está incluido. Pues en realidad lo que he generado es esta primera columna. O sea, esta primera columna lo he representado mediante desigualdades. ¿Por qué? Porque yo quiero observar el siguiente gráfico. Decimos, ¿qué es lo que voy a representar aquí? N sub I, frecuencia acumulativa, relativa, menor que, versus el valor de la categoría. Sí. Pero también puedo hacer la frecuencia acumulativa relativa menor que o menor que versus Y sub I. H sub I porcentual versus Y sub I también. En realidad tengo 1, 2, 3 gráficos, pero ambos gráficos son proporcionales entre sí, semejantes entre sí. Entonces, aquí tendríamos, se vea, en el eje vertical, aquí están sus valores. Aquí lo que tengo que buscar es el valor más grande, más alto. Este es 90. Entonces digo, aquí va a ser 100. Y la mitad va a ser 50. Entonces ponemos 1, 2, 3, 4. Aquí tendremos 10, 20, 30, 40, 1, 3, 60, 70, 80, 90. De la misma forma aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira, que lo hagamos más amplio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que representar? Estos valores de la primera columna tendrían que estar con n sub i. Es decir, y vamos a considerar 10. N sub 1, 10, 25, 45, 65, 80 y 90. Y vamos a colocar, ¿no? Entonces, vamos con la primera. Estos dos datos van a definir en el siguiente gráfico. Dice, aquí y es igual a 1. Es decir, y toma un valor que es igual a 1, pero es menor que 2. Entonces, aquí sería así. ¿Cuánto? 10.
Entonces aquí está 10. Aquí está 1. Generamos un punto, pero ese punto lo redondeamos así. Y aquí, hasta alcanzar 10, hacemos un gráfico de esta forma. Entonces, quiere decir que este valor no está incluido, solo el 1. Hemos hecho la primera corrida. La segunda, cuando dice y mayor o igual que 2 menor que 3, el valor que va a responder a esta desigualdad es y igual a 2, nada más. Y igual a 2. Y igual a 2, 25. Entonces sería aquí 25 y igual a 25. Tendríamos entonces así sería. Luego dice, para esta desigualdad y es igual a 3. Eso es lo que está indicando aquí. Con un valor de frecuencia absoluta menor que 45. Buscamos, aquí está, 45. Estamos horizontalmente y verticalmente hasta ahí, interpretar. Entonces tenemos a la misma altura, ¿no? Fíjense bien. Eso ya no estoy trazando. Así que ¿no? Al siguiente paso tenemos que el resultado debe ser y igual a 4. Y igual a 4 con 65. Igual 4 con 65. A 65. Les tomo su color. Así sería. Pero luego tenemos, finalmente tenemos, hemos hecho con 5, no, sí, nos toca esto. La respuesta es y igual a 5, ¿no? Y igual a 5, 80. 80, 80, y igual a 5, es así, 5, ¿sí? Con el chueca, pero aquí dice, finalmente tenemos como lo último 90 y y igual a 6. 90, ahorita hay nomás.
aquí dice Y mayor que 6. Es decir, esto se mantiene constante así. Pueden aumentar Y igual a 7, Y igual a 8, se va repitiendo. Es decir, aquí podemos poner como algo fantasma así. Y mayor igual que 6 menor que 7. 7 Y mayor que 7 menor que 8. ¿Qué le acompaña? 90, para n 90. Entonces eso nos muestra. Esta frecuencia absoluta acumulativa menor que viene a ser constante, ¿no? Constante. De la misma forma a la izquierda se puede ir reduciendo igual a la frecuencia 0,000. Entonces a esto se llama una función escalón, ¿no? Función es la representación gráfica de una función escalón. Entonces todo esto viene a ser la representación o descripción de una función escalón. Entonces, eso sería cuando dice menor que función escalón, función acumulativa, la gráfica, ¿no? De la función acumulativa menor que Bien, ustedes van a hacer el mayor que, ¿listo? Igual con las desigualdades. Solo va a variar la columna de las frecuencias acumulativas mayor que, ¿no? Eso va a variar. Muy bien, ahí hemos terminado, diríamos, lo más importante para datos discretos o variable discreta. Estamos utilizando, ¿no? Ahora vamos a entrar a los datos continuos. Datos continuos. A ver. En este caso, vamos a ver. Vamos a borrar esto. Bueno, antes de borrar voy a decir que esta tabla, que no está completa, en el examen a veces digo completar la tabla, hacer gráficos, entonces realizo completar las columnas, de ahí procedo a hacer gráficos de diferente tipo. Pero cuando observo estas frecuencias absolutas sin acumulación, yo veo que la primera, o sea, 10 veces se repite el 1, y en la última se observa que el número 6 se repite 10 veces. Estos dos valores son iguales. Esta es la frecuencia de repetición de 2. Esta es la frecuencia de repetición de 5, del número 5. Entonces, estas dos son iguales. Estas dos frecuencias son iguales. Luego, decimos que esta es la frecuencia de repetición del número 3. Y en el lado opuesto, esta es la frecuencia de repetición del número 4. Entonces, ¿qué puedo decir? Lo que observo es que esta frecuencia es igual que esta. Luego puedo observar que la frecuencia 15 se repite simétricamente en esta posición. Luego tengo que esta frecuencia 20 se repite.
Entonces, cuando se observa eso, podemos decir que es una tabla de frecuencias absolutas simétrica. Una tabla de frecuencias simétrica. Si me dan estos valores o saltado por simetría, me dicen datos simétricos para la frecuencia, entonces yo voy llenando. Puede ser que me den así. 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 Y me dicen, esta tabla de frecuencias absolutas es simétrica. Entonces yo digo, bueno, si es simétrica, esto obliga que aquí esté el número 10. Este 15 tiene que repetirse aquí arriba. Este 20 aquí tiene que repetirse, ¿no? Así ustedes pueden completar simplemente por decir simétrica. Muy bien, sigamos. Vamos a borrar esto. Inge, bueno, es una consulta. Sí. En esa parte que está menores, que si quisiéramos hacer mayor, que simplemente cambiamos esta columna de posición de mayores números, pero la gráfica No, saldría. la columna de las desigualdades va a ser, bueno, va a invertirse, ¿no? Porque no es que decimos, no, se va a mantener. Lo que va a variar es simplemente la frecuencia de acumulación mayor que. En este caso ha ido aumentando desde 10, 20, 45, 60, 80, 90. En el otro caso, cuando dice mayor, va a ir disminuyendo hasta quedarse en 10. O sea, en lugar de, en este caso teníamos subiendo una función escalonada aumentando. Ahora la otra va a ser así, disminuyendo. ¿No? Disminuyendo. Solo tomando en cuenta. Porque aquí la ventaja cuando digo que va a ser igual la desigualdad es porque estamos trabajando sobre el valor de y igual a 1, y igual a 2, esto, ¿no? Muy bien. Entonces ahora vamos a proceder a hacer distribución de frecuencias de datos continuos o, entre paréntesis, variable continua. Variable continua. Entonces, en este caso, siempre recolectamos una muestra y podemos decir, esta es la muestra, muestra los datos, ¿no? X1, X2, X3, X4, y así sucesivamente. Puede haber 1000 datos, puedo agrupar 1000 datos. Esto n-1 es el penúltimo. X sub n es el último. Entonces, esa es mi muestra. Vamos a suponer que esto está en orden ascendente. Supongamos que está en orden ascendente, ¿no? Entonces, cuando quiero construir una tabla de distribución de frecuencias, lo primero que tengo que hacer es seguir unos 5 pasos. Por ejemplo, primer paso decimos, primer paso. El primer paso dice que debo determinar la amplitud de la variable o de la característica. Variable
Entonces, sí, variable X, en este caso, puede ser Y, qué cosa. Entonces, eso lo vamos a representar por la letra L o E. Rango también se dice, ¿no? L o R, lo que consideramos. De estos valores escogemos el valor más grande, el valor máximo. Luego buscamos el valor más pequeño, el valor mínimo. Entonces, esto tiene unidades. Tiene unidades. Eso, una vez que he conseguido, porque cuando les dije que es como si hubiésemos ordenado X1, X2, X3, X4, X5 y así sucesivamente hasta alcanzar N-1, X sub n. Entonces decimos, incluyendo esto es la amplitud de la variable L o R, ¿no? L o R. Esa es la longitud de segmento hemos encontrado. Entonces, el segundo paso, una vez completado el primer paso, tenemos ¿qué llamamos esto? Número de clase. Número de clase lo representamos por M minúscula. M minúscula debe ser un entero, nunca con decimales, ¿no? Es cuando dice, yo estoy en el primer semestre, en el quinto semestre, sexto semestre, siempre entero, en ese sentido, ¿va, no? Las clases. ¿Cómo se determina este valor? Entonces, aquí hay una serie de criterios utilizados por los estadistas, criterios. Aquí hay un primer criterio. Los estadistas aconsejan que M se podría utilizar, estadistas dicen que podemos utilizar M que puede variar entre 5 y 20, ¿no? Habitualmente ese es el rango, pero hay otros que dicen 25, muy poco utilizado, pero ese es un primer criterio, simplemente aconsejar de utilizar esta desigualdad. El segundo criterio sería considerar M mayor o igual que la raíz cuadrada de N. N es igual al número de datos, vamos a decir. El número de datos de la muestra, fíjense, aquí está N, y aquí estamos utilizando. Tercer criterio, yo más utilizo este segundo, eso vamos a utilizar, más el segundo. Y entonces aquí tenemos M
mayor o igual que 1.0 más 3.3 raíz, logaritmo de n. Entonces aquí está otra vez el tamaño de la muestra. Vamos a utilizar el del centro. Vamos a quedarnos con esto. Tercer paso, vamos a considerar, vamos a determinar amplitud de clase. Amplitud de clase. La amplitud de clase lo vamos a representar por C. Entonces aquí C tenemos dos posibilidades. C, la que vamos a considerar es constante. Vamos a considerar C constante. Pero también existe la posibilidad de que C sea, decir, no constante. No constante, ¿no? Esto sería una C variable. ¿Cómo calculamos C? C se obtiene de dividir L, que es la amplitud de la variable, dividido por M. Esto vamos a ver en la práctica. Generalmente esto está sujeto con cuántos decimales trabajan los datos. Aquí yo voy a tomar uno más. ¿Se entiende? Si mis datos están con la décima, entonces yo considero la centésima. Pero en algunos casos puedo trabajar con décimas también. Lo que tengo que observar es esto. Cuando voy a redondear, siempre debe ser en el sentido de aumentar. Nunca disminuye. Por ejemplo, si digo C es igual a 2.5789, así. Entonces ya ustedes dicen esto, yo lo voy a redondear en 2.5, ¿no? Aunque esto fuera 4, digamos. Yo lo voy a redondear en 2.5. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que estos valores, o sea, estaría despreciando 0.0489. Como estoy dividiendo el número de clases, entonces está siendo multiplicado, o sea, ¿cuántas veces? Esto por esto me da la longitud que he eliminado. Exagerando, puedo entender así, que L puede quedar así. Es decir, aquí hay unos datos que ya no van a entrar a ser clasificados, y aquí también. Entonces, la cantidad de datos va a estar reducida, por lo tanto, la tabla no es buena, ¿no? Siempre en el sentido de aumentar. Y último paso, penúltimo, cuarto paso, vamos a considerar
límite de clase. Límite de clase. Vamos a utilizar la notación matemática para límite de clase como y sub i prime. Y sub i prime. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Esta longitud L la hemos dividido, puede ser en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, digamos. En 8 clases. Aquí mi valor M me indica cuántas clases. Aquí pondremos clases. Dividir en 5, entre 5 y 20 clases. Entonces, desde aquí podemos decir hasta aquí está L. Está L. Entonces a L lo hemos dividido, o L lo hemos dividido entre M. Y nos ha dado esto. Entonces, ¿cómo asignamos? Decimos, el primer límite, el más pequeño, o sea, era, a ver, aquí vamos a colocar, X1 era, ¿no? X1. Ese X1 lo hemos denominado con mínimo, vamos a poner aquí, mínimo. Lo hemos denominado Y0. A este en orden correlativo Y sub 1. Y sub 2, Y sub 3, Y4, Y5, Y6, Y7. Y Y8 que sería X max, ¿no? Si vamos a suponer. Puede ser que coincida como no coincida también, porque ratos redondeamos. Puede ser, y redondeamos a aumentar, entonces esto no va a disminuir, sino va a aumentar un poco más. A la izquierda y a la derecha puede ser el aumento, o simplemente a un lado. Puede ser a la izquierda o a la derecha, o dividido por 2, en 2 partes iguales. Ahora, a ver, el hecho de haber dividido para calcular C, L dividido entre M, este valor hemos dicho que debe ser constante. Entonces aquí está C entre dos valores consecutivos. Límite superior e inferior, C. Esto menos esto, vamos a verlo. Aquí tenemos C, 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 porque es constante, que se repite. Así se dice. Entonces la pregunta es, aquí ya hemos definido de que Y0 es el valor mínimo, Y0. Esta primera clase, primera, segunda, tercera, cuarta clase. Y aquí vamos hasta, hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta la octava clase. Entonces, 8 clases. En esas 8 clases hay datos, ¿no? En este caso, yo quiero alcanzar el límite superior de la primera clase. El límite superior de la primera clase. Pues prima. Entonces, para alcanzar el límite superior, vamos de Y0, le aumentamos la longitud del segmento C y ya está. Ya tenemos Y sub 1 prima. Para alcanzar este punto, sería Y2 prima
dos maneras saldría. Al anterior valor, que es esto, ahora de aquí he llegado, aquí está, estoy queriendo alcanzar Y2'. Entonces, Y1' para llegar a Y2' sería C. O bien podría decir en función de Y sub 0'. Estoy aquí, más un C, más 2 veces C para alcanzar Y2. Más 2 veces C. Y sería otra forma, ¿no? Ya estamos en Y2. Quiero llegar a Y3. Y3. Entonces tenemos Y3'. Al anterior puede ser Y2' más C. Esta es una forma. Entonces estoy aquí, lo aumento C, y ya estoy en Y3. Lo aumento C, y 4. C, más C, y voy alcanzando. Eso estamos describiendo aquí. Entonces diríamos Y0', 1, 2, 3, hasta alcanzar Y3. Más 3, C. Siempre este va a coincidir con el subíndice, ¿no? 3, C. Y así vamos sucesivamente para alcanzar en base del límite Y sub 3', aumentamos C, y esto también puede escribirse como más 4C. Estoy aquí, más 1, más 2, más 3, más 4. Y así, sucesivamente. Entonces tenemos Y sub 8, pero la última. Sería el anterior más C. O sería Y0' más 8 veces C. Muy bien, ya está. Esa es la forma como calculamos los límites de clase en el cuarto paso. Ahora viene un último criterio. Dice quinto paso sería marca de clase. Marca de clase. Marca de clase. Eso lo representamos como Y, sin coma, supracoma. Entonces, Y, ¿cómo se va a definir? La marca de clase es el punto medio, punto medio de los límites de clase. Los límites de clase. O también decimos que es la media aritmética de los límites de clase. Límites de clase. La media aritmética de los límites de clase, ¿no? Allá ya tenemos los límites de clase. La forma genérica sería Y, colocar aquí. Y es la marca de clase. Y es la marca de clase I. Entonces, tenemos que el límite superior, el límite inferior de clase sería
y sub i menos 1 prima. Más y el límite superior de clase I, de la clase I, dividido por 2. Esa es la marca de clase. Y yo puedo determinar aquí para uno de estos, digo, y sub 1, marca de clase de la primera clase, sería el límite inferior y sub 0 prima, aquí está. Primera clase y sub 0 más y sub 1 prima dividido por 2. Esa sería la expresión de la marca. Es decir, estaríamos obteniendo un punto medio aquí. Un punto medio cada vez. En cada clase hay un punto medio. A eso se llama marca de clase. Marca de clase. Entonces, de punto medio a punto medio, ¿cuánto sería la distancia? Sería un C, porque aquí hay la mitad de C más la mitad de C, entonces todo este segmento es C. Es lo mismo, para cualquiera de ellos podemos encontrar, digamos, Y, la marca de clase 3, de la tercera clase. 1, 2, 3, límite inferior, Y2 prima más Y3 prima dividido por 2. Entonces yo puedo obtener el punto medio, la media aritmética de los límites para cualesquiera de las clases. Muy bien, ya está. Entonces todos estos pasos, seguro que en el examen yo les voy a preguntar, en su examen tiene que decir, el primer paso es mi amplitud de variable, vale tantos, ¿no? Pone su expresión, sus valores, con cuál criterio están trabajando, lo transcriben, cuánto sale, esto es importante. Yo tengo que observar con cuánto y cómo han redondeado C, ¿no? Si está mal, toda la tabla va a estar mal. Límite de clase, no hay problema, marca de clase tampoco. Muy bien. Entonces, 5 pasos nos llevan a que nosotros podamos clasificar los datos continuos en tablas de distribución de frecuencias de datos continuos. Ahora lo que vamos a hacer es resumir en la tabla nuestros valores. Muy bien. Entonces, tabla de distribución de frecuencias, diremos. Tabla de distribución de frecuencias para datos continuos. Para datos continuos. Así sería, ¿no? Entonces, la tabla, cuando ustedes ya hacen su propia tabla, debe tener el nombre de la tabla que está clasificando, cuándo se lo hizo, quién se lo hizo, cómo se lo hizo, etc. Esos son datos que acompañan a una tabla. Aquí genéricamente vamos a decir de que en esta primera columna vamos a anotar así.
aquí va el límite inferior. Y sub i menos 1 prima, ¿no? Y sub y prima i menos 1, eso estoy colocando, que va hasta límite superior y sub i prima, vamos a colocar así. Entonces, cuando tenemos y 0, y sub 1, y sub 2, todos prima, 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 y sub 3, prima. Es decir, aquí está la primera clase, la segunda clase, tercera clase. Estos son sus límites. Eso estoy anotando aquí. Y 0 prima que va hasta y1 prima. Estamos aquí la primera clase. Pero la segunda clase también comienza en y sub 1 prima. Ese sería el límite inferior de la segunda clase y este sería el límite superior de la segunda clase. Entonces tenemos a continuación y sub 1 prima y sub 2 prima. Ya hemos anotado la segunda, primera, segunda, tercera clase y vamos aumentando. Va de y sub 2 prima hasta y sub 3 prima. Después podemos obviar, podemos suponer que aquí viene y j menos 2 prima, que va al límite superior y j menos 1 prima, y j menos 1 prima, a y j prima. Aquí podemos seguir hasta la última y sub m menos 1 prima. Y sub m prima. Así sería. Entonces, aquí viene la marca de clase. Aquí viene la marca de clase. Y sub i. Entonces, ¿cuál es la marca de clase de la primera clase? ¿Cuál es el punto medio de la primera clase? ¿Cuál es la media aritmética de los límites de clase? La primera, entonces, nominamos y sub 1. ¿Cómo se calcula? Y sub 1 hemos dicho límite inferior más límite superior. Y 0 prima más y sub 1 prima dividido por 2. Eso es lo que estoy anotando aquí. Y 2, y 3. Límite o número de clase sería y j marca de clase menos 1. Clase y sub j. Clase y sub n, ¿no? Es lo que me indica. Ya está. Entonces aquí nos preguntamos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero n sub i. Aquí n sub i, ¿cómo va a ser? N sub i es una frecuencia, n sub i representa una frecuencia absoluta, hemos dicho, es semejante a la que hemos visto en datos discretos, semejante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en este caso, ¿cuántas veces? Bueno, lo entendí yo. Cuando yo coloco n sub 1, se refiere que en esta clase hay n sub 1 datos. En esta amplitud de clase, de y0' a y1, hay una cantidad de datos n1. Primera clase n1. Aquí n2. Desde aquí del inferior hasta el superior.
Aquí n sub 3 está ahí, ¿no? Pero comprende los datos que están dentro, por un lado. Por otro lado, hemos dicho el hecho de colocar así, matemáticamente sabemos que este límite está incluido, o sea, todos estos, aquí está, comienza la clase y termina, comienza y termina, comienza y termina. Entonces, todos estos valores están dentro de la clase correspondiente. Esto es abierto. Entonces, quiere decir así. Este es Y0'. Aquí está Y sub 1'. Entonces, esto va, eso está mostrando. Este valor no está incluido en la primera clase. No está incluido, por eso abierto. Todos estos valores que están como límites superiores no están incluidos en la clase. Esta es la forma. Yo tendría que poner individualmente así. Individualmente. Cuando coloco directamente esto, ya se sobreentiende que los límites de menores o inferiores de clase están contenidos, los superiores no están contenidos. Eso me indica. Eso hay que tomar en cuenta. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuántos datos, así en forma general, cuántos datos, es lo que decíamos para NI, cuántos datos son mayores, miren, mayores, sería incluyen aquí, mayores iguales, que el límite inferior. Lo voy a representar el límite inferior y es sub i menos 1 prima y menores que y sub i. Así sería. Entonces aquí lo que estoy preguntando es, ¿cuántos datos son mayores o iguales que y sub 0 prima, pero menores que y sub 1 prima? Eso quiere decir que no está, ¿no? Menores que y sub. O sea que aquí yo tengo muchos datos. No depende de la cantidad de datos. Esa es la forma de cuestionarse. Y también, miren, esta amiga no le da vergüenza a las terminando la clase. Esta es la amiga que García Nicole. Vamos a aplazar a la García Nicole. Está haciendo la burla, mira. Entrando a esta hora. Muy bien, ya está. Entonces ya hemos entendido eso, ¿eh? Y así vamos llenando, ¿no? Contando. Ya vamos a ver un ejercicio. Tiene 2, tiene 3. En forma general decimos, esta es la cantidad de datos de la primera clase. Si me dice, ¿qué tipo de datos? Mayores e iguales que y sub 0 prima, menores que y sub 1 prima. N2 es la cantidad de datos mayores o iguales que y sub 1 prima, pero menores que y2 prima. ¿No? Es. Y esto borramos. NJ menos 1, NJ ya está.
Aquí sería puntos suspensivos, aquí sería n sub n datos. Si sumamos los datos de las frecuencias desde la primera de clase hasta la última, esto tiene que darnos n. También podemos encontrar HI. Ya hemos visto, puedo dividir n1 dividido por el total n. 4 decimales hemos visto. Igual n2 dividido por n. Y así sucesivamente. Vamos de la misma forma. HI por 100. Muy bien, eso sería el procedimiento de cálculo. Yo creo que la próxima semana ya vamos a tener ayudantía. A ver. De todas maneras, no sé si han notado, hemos subido, vamos a esto, hemos subido la práctica y la práctica son ejercicios para clasificar datos, sean discretos, sean continuos. Estos conceptos que estamos viendo por el momento, pero más después vamos a ver las características que podemos aplicar a estos datos clasificados, como la media aritmética, la moda, la mediana. Eso no estamos viendo. Yo creo que la otra semana vamos a ver. Entre tanto, estamos viendo aquí, podemos hacer gráficos también para este tipo de datos. Estamos organizando nuestros datos. Entonces, como tarea para el próximo martes, ustedes ya tienen ahí, se escogen un ejercicio, una base de datos y lo clasifican. Este tema que estamos viendo hoy, parcialmente hasta la tabla H sub I porcentual. Eso calculan. De ahí vamos a hacer un gráfico, ¿no? Para los datos que han obtenido, lo vamos a hacer el lunes, lo vamos a utilizar. Entonces, por lo pronto, eso tiene que acostumbrarse a hacer rápido. Pueden tarjar los valores, los números, van a ver ahí un conjunto de 50 datos. Cada dato lo pueden ir tarjando con un color, verde, 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 después rojo, rojo, azul, azul, con un círculo, con un triángulo, etcétera. Como ustedes ven, de tal manera que ya no lo tomen en cuenta. O sea, solo tomen en cuenta los que no están tarjados para clasificar los datos en esta tabla. Entonces, lo que yo quiero en esta tabla es, primero, que hagan ese procedimiento de dividir en clases, encontrar la amplitud de clase, clasificar los datos, encontrar la columna de frecuencia absoluta, relativa y la relativa porcentual. Hasta ahí. Eso me lo presentan, yo voy a dar la orden para que se reciba en la plataforma. Muy bien, ¿alguna duda? ¿Algo? ¿Alguien? Ya. Entonces nos veremos. Tengo otra clase a continuación. Voy a descansar. Inge, Sí. disculpe, en los ejercicios que dio hay algunos que te piden completar, entonces esos los obviamos y tenemos que buscar un ejercicio, como usted dice, con el que podamos hacer tablas y buscar. No, por lo pronto ustedes se buscan un ejercicio, no porque tengan que responder a las preguntas, simplemente una base de datos, cualesquiera, pero que sean datos continuos. Ustedes escogen y empiezan a trabajar. Entonces, su objetivo es clasificar los datos o encontrar la tabla de distribución de frecuencias hasta la columna de las frecuencias relativas porcentuales, nada más. No se fijan en los sí. Eso será más tarde, cuando ya tengamos más conceptos, hayamos avanzado más temas, ¿no? ¿Está bien? Solo su base de datos se busca y ustedes proceden a clasificar, a encontrar lo que hemos visto hasta ahora. Muy bien. Nada más, ¿alguna duda? Ya. Muy bien. Entonces nos vemos.